tardes, amigos, ¿cómo estamos? Espero que esté todo bien. Ante todo, muchísimas gracias de corazón. Los que estuvieron el domingo pasado en mi taller de improvisación que hice por Zoom. Espero que haya cumplido las expectativas de todos y que hayan aprendido y absorbido información, ¿no? Ya haremos otro porque me encontré que mucha gente no pudo asistir porque se inscribió tarde. Y como esto era por PayPal y no entendía muy bien cómo iba el tema de los pagos de PayPal y tal, pero ya haremos otro, no os preocupéis. Como dicen aquí en España, no os preocupéis. Bueno, hoy retornamos con algo que se llama la técnica de los 4 dedos. Vamos a hacer un ejercicio. Ya hay un vídeo en mi canal de los 4 dedos, que es esto de tocar pulgar, índice, mayor, anular. Esto, lo bueno que tiene este tipo de técnica es que tú ahorras muchísimo esfuerzo en lugar de tocar con 2 dedos. No, en lugar de hacerlo a esa velocidad lo puedes tocar con menos esfuerzo y más rápido. Bueno, este ejercicio lo que va a tener es diferentes formas. El ejercicio es tener de séptima. Parto del traste 5 de la cuerda 3, que es el re, ¿no? Es tipo yaco. Esta es la ventaja que tiene esto, que tú puedes subir la velocidad tranquilamente con menos esfuerzo. ¿Sí? Todo está el truco de esto. Aparte de los 4 dedos y que las 4 notas te suenen consistente, espero que se oiga, que se escuche consistente las 4 notas. El pulgar es el guía. Estamos haciendo grupo de 4 notas, no olvidéis de eso, ¿sí? Entonces, cuando vemos la primera parte, que va a tocar re, aquí estoy tocando fa sostenido, sol sostenido, la, ¿no? Una bajada, una subida típica de base de soul, funk, ¿no? No, ese es el típico tipo de fraseo. Entonces estoy tocando sol, fa sostenido, sol, sol sostenido, la. El truco aquí, o lo nuevo que hay con respecto al otro vídeo, es que vas combinando más notas con el grupo. No es como antes que estabas tocando siempre seisillos o semicorcheas sobre una misma nota sin cambiar. No, ese tipo de cosas. Sino que aquí la nota guía va a ser la nota que va a cambiar con el pulgar. Aquí hago fa, sol, ¿no? Fa, sol, sol, sol sostenido, la, la. O sea que el pulgar lo que va a hacer es tocar en la cuerda, en la nota fa sostenido y en el sol sostenido. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es tener ¿ves lo que te digo? Estoy tocando si, do, do sostenido, re, ¿no? Y después toco fa sostenido, sol sostenido, la. ¿Sí? Entonces el ejercicio, vas a tocar esto, viene. Y otra vez. Tócalo lento y que te suene consistente ese tempo. Toco, toco, taca, taca. Después
otra frase que es muy tipo Jaco es esta. Aquí estoy tocando re y lo que toco es la, si, re bemol, do. Dos veces cada nota, entonces sería la, si, re bemol. Perdón, la, si, mi bemol, re. Y vuelvo al patrón de las semicorcheas. Bien, ¿ves? El pulgar es el que guía. La, si, mi bemol, re. La, si, mi, re. Entonces tiene la subida. En realidad lo que estoy tocando es un patrón que está haciendo taca 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 tipe ta pa una frase taca 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 tu 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 pa pa tiki ta ta taca ta 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 ta. Son diferentes salidas. Ta 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 ta. Son frases de dos pulsos que se ubican en el final del compás, ¿sí? Y sigo en el re y vuelvo a la misma nota, ¿sí? Entonces, una es esta, la otra puede ser si, do sostenido, re. ¿Sí? Y la otra que toco más abajo es una frase que yo me voy a la séptima menor en la cuerda de abajo, o sea, en la cuerda 2. ¿No? Que estaría tocando do, si, que es la séptima menor de re, ¿no? Do, si, fa, mi. Perdón. Do, si, fa, mi. Sí, do, si, fa, mi. Do, si, fa, mi, re. Aquí voy en dos cuerdas. ¿Qué hago? Do, si, fa, mi, re y vuelvo. ¿Sí? Y si no puedes tocar, sería si, do, re sostenido, fa, sí, fa, mi, si, do, fa, mi. Y hacia re, ¿sí? Fa, mi, cualquier cosa estoy diciendo, perdón amigos. Si, do, fa sostenido, re. Puedes ir a la cuerda 4. Lo que pasa es que yo estoy tocando siempre entre la cuerda 3 y 2 cuando hago este tipo de frase que me voy a la séptima. Después y vuelvo ahí. ¿Ves? ¿Sí? Y el... ¿ves? Y vas tocando por todas las cuerdas lo del efecto de las 4 notas. Siempre haciendo esto de las 4 notas pulgar, índice mayor, anular. Bueno amigos, esto es un buen ejercicio
que se puede tocar todas estas frases sobre un acorde dominante, ¿sí? Tipo rhythm and blues o tipo funky blues, ¿sí? Y a la, ¿no? Y a sol y vuelvo a re. Un tipo una base de blues de 3 acordes, ¿sí? Bueno, otra cosa muy importante de esto es el tema de la mano izquierda para mutear las notas que yo estoy tocando aquí. ¿Ves? ¿Ves que yo uso el pulgar aquí arriba? Porque la quinta, cuando tú estás haciendo esto, al pegarle fuerte a la cuerda genera vibración en la cuerda 5. Está sonando, está cantando, sí, se oye. O en la cuerda 4 también. Entonces hay que tratar de tener las cuerdas quietas, ¿sí? Sobre todo cuando hago esto. Ves que yo cruzo el dedo 2 para parar la cuerda 5. Si no se ensucia mucho, ¿sí? Bueno, esto es una base sobre re en 4 dedos usando pulgar, índice mayor, anular. Acuérdense de que las 4 notas tienen que sonar consistente, empiecen lento con un tempo lento. Combino la que quiero. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio de 4 dedos que vi que tuvo mucho éxito el anterior que hicimos hace 2 meses atrás. Les vuelvo a agradecer muchísimo el apoyo vuestro para el tema de la masterclass que di el domingo pasado. Ya haremos otra, no desesperen los que quedaron fuera, que me dijeron, es que quedé fuera y tal. Lo que pasa es muy importante, hay que tenerlo cerrado como máximo un día antes de la masterclass, ¿sí? Si la masterclass es el sábado, por ejemplo, el viernes ya tiene que estar cerrado el tema del pago y todo eso, y ver cómo funciona el Zoom, porque hay mucha gente que no entiende mucho lo del PayPal, la forma de pagar el PayPal que es muy fácil. U otra forma que también era Western Union, pero es un poco más complicado, sobre todo para los suscriptores de fuera de España, ¿no? Sobre todo de Sudamérica. Y después el tema del Zoom, cuando vamos al Zoom, saber entrar, el tema de la contraseña, es muy simple, pero claro, si nunca lo hiciste es un poco complicado. Al principio. Amigos, les mando un abrazo inmenso aquí de Palma de Mallorca en este día nublado, y espero que sigan con los 4 dedos, acuérdense. Hay muchas posibilidades que tiene esta técnica. Combinando, ¿no? Hay muchos ejercicios de este tipo que pasaré más adelante en el canal. Les mando un beso inmenso, un abrazo inmenso a todos, todas, y será hasta pronto por este canal.